Déjame que te hable hoy de un gráfico muy interesante y muy curioso. Este gráfico se denomina el cono del aprendizaje y surge de varias investigaciones y estudios de Edgar Dahl, el cual nos quería mostrar y nos quiere mostrar qué métodos son más útiles o menos útiles para eso, para el aprendizaje. Por una parte, en lo que es la parte de la pirámide, que es esta que vemos aquí en el centro, están las diferentes actividades que han ido haciendo los participantes en el estudio. Por supuesto, a la parte derecha, que es esta parte de aquí, vemos todo lo que tiene que ver con la actividad natural de cada una de las actividades. Y en esta parte, que es la parte más interesante, lo que vemos es los resultados en términos de recordar, después de hacer la actividad, el contenido que se ha leído. Bueno, que se ha leído, que se ha oído, que se ha visto, etc. Como podemos ver, por ejemplo, después de hacer una actividad durante 2 semanas de lectura, de todo el contenido, estas personas han recordado el 10% de lo leído. En términos de palabras que se han oído, los participantes han podido recordar un 20% del contenido. Por otra parte, en el tercer nivel, lo que recordaban, en términos de lo que veían, eran un 30%. El siguiente nivel, que tiene que ver con la actividad verbal, bueno, vamos a repasar que la naturaleza de estas actividades pasan por la actividad verbal, la actividad visual, la actividad participativa y la actividad pura. En la actividad visual vemos que han concluido que cuando le incorporaban a lo que veían lo que oían, la percepción o lo que recordaban era de un 50%. Y en la última parte, que tiene que ver más con la actividad participativa y la actividad pura en sí, vemos que si participamos en términos de hablar, si decimos, lo que recordamos es un 70%. Y si a lo que decimos también hacemos, es decir, actuamos, recordamos un 90% del contenido. Pues bien, el propósito de Dahl con este estudio era detectar los principales motivos por los cuales la educación fracasa. Y en este sentido, los metodologías que se emplean para esto, pues bueno, son claves en este asunto. Y para mí también. Lo que me hace reflexionar sobre una cosa, a quien corresponda. Teniendo esta información, además desde 1969, pregúntate, ¿te has planteado revisar la forma que tenemos de formar y de educar? Al margen de reflexiones, hoy en este episodio vamos a ser proactivos, que al final de eso se trata si queremos tener una vida creativa. En este caso, te voy a plantear una herramienta muy interesante y muy útil que además se utiliza bastante en el contexto de la creación, en el diseño, en la arquitectura, en la decoración y también en otros ámbitos como en el design thinking, la consultoría creativa y la investigación. Solo tienes que pasearte para verla, por ejemplo, en estudios de arquitectura, cómo presentan, por ejemplo, los interioristas los trabajos, sus proyectos. Pasearte también por algún espacio creativo como el de un coach como yo. Y, cómo no, haber paseado por alguna serie, algún thriller policíaco. Estoy seguro que cuando hablemos de esta técnica te va a sonar y mucho. Esta técnica se denomina mood board, aunque seguramente la conocerás con el nombre coloquial de un collage de imágenes. Desde mi punto de vista, esta herramienta debería ser oficial en todos los sistemas educativos, porque no solo ayuda a aquellas personas que tienen dificultad con la actividad verbal, sino que también desarrolla y puede llevar mucho más allá a aquellas personas que, por ejemplo, ya trabajan bien y lo hacen desde la actividad pura. Y si te vuelves a la gráfica, fíjate a todas las personas que podríamos ayudar en la formación, en su aprendizaje. Bueno, vamos a la práctica. Esta técnica es muy sencilla y además es muy posible que ya la hayas utilizado. El mood board es muy sencillo, como te decía, básicamente es un collage de imágenes. Se trata de ir investigando e ir pegando en algún sitio, sobre un soporte, sobre algún tipo de panel, documento, dossier, libreta, pues todos aquellos recortes, fotografías, texturas, colores, tipografías, imágenes, recortes, todo aquello que te puede ayudar a pensar visualmente. La tecnología nos permite tener paneles digitales y ciertas herramientas como aplicaciones ya exclusivas para esto. Y si no, pues puedes utilizar cualquier red social como por ejemplo Instagram, que es ideal para hacer este tipo de paneles. Lo que vas a hacer,
por supuesto, previo a haber elegido en qué soporte y cómo, es que elijas algo que quieras cambiar, algo que quieras hacer y que quieras introducir como cambio en tu desarrollo personal o crecimiento creativo. Si no se te ocurre nada, pues lo que puedes hacer es revisar los episodios que hemos hecho en los que hemos trabajado, por ejemplo, el miedo, ciertas habilidades, la empatía, trabajar desde las dificultades. Seguramente que si lo sigues te dará alguna pista en la que profundizar. Y esta herramienta te puede venir muy bien para eso, para profundizar en esas series que hemos estado trabajando. Una vez tengas lo que quieras trabajar, empieza a investigar y a profundizar en el asunto. Empieza a pegar pantallazos, a coger recortes, a recoger piezas, texturas o algún elemento que puedas colocar en el panel y eso, ve introduciéndolo todo en ese panel. Acuérdate que lo puedes hacer de manera digital o física, da lo mismo. Lo que quiero que hagas es que periódicamente te acerques a este panel y que lo vayas observando y que vayas incorporando visualmente esa información en tu mente. Por cierto, no te lo he dicho, pero no hay reglas para cómo hacerlo. Puedes hacerlo de manera muy organizada o muy caótica, ahí ya como tú fluyas, a tu libre albedrío. Eso sí, no es necesario que lo hagas en un día. Lo que quiero que te plantees es que lo prolongues en el tiempo. Tú decides cuánto, pero ponle un tiempo. Por ejemplo, si vas a trabajar algo solo inspiracional, pues te aconsejo que hagas pues, un panel cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses y que cambies. Pero si estás haciendo un proyecto de cambio personal, te planteo que no termines el panel, que lo vayas trabajando, que vayas yendo cada 2x3 a verlo, hasta cuando incorpores ese cambio en tu mente, en tu pensamiento, en tu conducta o en tu manera de interpretar el mundo. Vamos, que no quiero que lo dejes hasta que no termine tu proyecto. Al igual que hacen, por ejemplo, los diseñadores, los interioristas o los investigadores secretos, que no paran con el panel hasta que no han pillado al malo de la película. Sencillo, ¿verdad? Seguro que sí. Por ejemplo, en mi caso, vamos a pensar que quiero hacer un panel derivado del trabajo que hice en el episodio sobre el miedo. Y voy a trabajar mi miedo a lo desconocido. Y para eso he hecho unas conexiones que me han llevado a decidir cambiar de aspecto en términos de ropa, de estilo. Por lo tanto, me planteo hacer un mood board de eso, de cómo cambiar mi estilo a la hora de vestir y cómo proyectar una imagen más segura. Entonces lo que hago es empezar a investigar marcas, modelos, ropa, colores, texturas, estilos en general y los voy colocando en mi panel. En este caso yo lo voy a hacer digitalmente, ¿vale? Porque es más cómodo para mí. Como te he propuesto, en el proceso no solo lo voy a ir completando con collage, poniéndole cosas, sino que voy a ir volviendo a él cada 2x3 intentando reflexionar sobre lo que estoy poniendo y haciéndome preguntas, por ejemplo, ¿cómo me sentaría este tipo de ropa? ¿Y este que he colocado realmente me permite transmitir lo que quiero transmitir? Bueno, preguntas de este tipo. Y no lo dejaría hasta que realmente hiciera un pequeño clic en mi cabeza y me decidiera en serio hacer ese cambio e incorporarlo en mi vida. Visualizar y hacerlo de manera activa, como lo hemos planteado en este ejercicio, no solo te ayuda a reorientar la mente y hacerlo de manera brutal, sino que genera unos cimientos muy importantes para luego conectar de manera muy sólida la actividad verbal, que es al final la que estamos acostumbrados a trabajar. Esto, si lo haces con intensidad, ten por seguro que va a provocar un cambio sustancial en tu manera de pensar y en tu manera de cómo funciona esto, tu mente. Y ya sabes que si consigues un cambio en tu mente, por muy pequeño que sea, cambiarás tu vida. Y para finalizar, permíteme que haga una reflexión y que la conecte con el principio del episodio. Si, como dicen, es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras, en términos de rentabilidad y aplicado a la educación, ¿cuánto valdrá una lluvia de imágenes? Piénsalo. Muchas gracias por acompañarme hoy también en este episodio. Espero verte en el siguiente, donde compartiré alguna otra idea para aplicar y aportar e implementar en tu vida. Nos vemos.